Claudia Sheinbaum se ha convertido en la primera mujer en asumir la presidencia de México en sus más de 200 años de historia independiente, con el compromiso de darle continuidad a las políticas de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum podrá gobernar con comodidad, al menos en la primera mitad del sexenio, dado que el partido gobernante, Morena, y sus fuerzas aliadas tendrán hasta 2027 el control del Congreso y la oposición quedó diezmada en las últimas elecciones. ¿Pero qué pasó en el último tiempo? Hubo una turbulenta sesión en el Senado de México que aprobó la ley más controvertida del sexenio de López Obrador. A menos de 3 semanas de la sucesión, la coalición oficialista logró los 2/3 necesarios para una reforma judicial que introduce la elección directa por voto popular de unos 1.650 jueces, incluidos los de la Corte Suprema y los del Tribunal Electoral. Un cambio radical, rechazado por la oposición y sectores de la Administración de Justicia, que abre una gran incertidumbre sobre el funcionamiento de uno de los pilares de la democracia, justamente. Otro tanto ocurre con la militarización de la seguridad pública. La discusión está servida. Y justamente para aclararnos o para contarnos qué pasa en México, estamos con Mariclera Acosta, que preside la organización Justicia Transicional en México y es miembro del Consejo Directivo de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington, D.C. Presidió el Sistema Nacional Anticorrupción de México en 2018. Es académica, activista, ha desempeñado cargos en el servicio público y es reconocida internacionalmente como experta en derechos humanos. Bienvenida, Maricler, un gusto saludarla. Muchas gracias, igualmente, Jorge. Aquí estamos. Yo decía, la discusión está servida. ¿Qué se espera del gobierno de Sheinbaum? Mira, yo creo que nos esperan tiempos muy turbulentos y muy difíciles, porque aunque la oposición está diezmada, no es inexistente. Finalmente, si tú miras el panorama electoral, aunque el triunfo de la presidenta Sheinbaum fue abrumador, 40% del electorado no votó. Y del 60% que sí votó, un 22% votó en contra de la candidata Sheinbaum. Interesantemente, donde se concentra el voto de la oposición es en las capitales de los estados. Es decir, la población urbana, la población con mayores niveles de educación, etcétera. Entonces, bueno, ahí está, por un lado, la oposición. Hay una sociedad civil que forma parte, digamos, de la oposición, digamos, que se coaligó con partidos y que ahora se está pensando hacer un partido político, a ver si funciona. Pero yo diría que la oposición más fuerte que va a tener Claudia Sheinbaum va a ser adentro de Morena, el partido dominante, porque Morena no es un partido político consolidado. Morena es un movimiento que gira alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Un movimiento compuesto de tránsfugas de muchos partidos, de izquierda, de derecha, hay varios panistas que están en Morena, y muchos del PRI. Y yo creo que ahí es donde va a generarse la principal oposición. Por otro lado, estas reformas constitucionales, sobre todo la reforma al sistema de justicia, pues resulta absolutamente inviable. Es decir, no hay manera de que el Instituto Nacional Electoral pueda, de aquí al mes de junio de 2025, organizar una elección de 1.650 jueces de la manera en que está planteada la reforma. Es decir, se han hecho ya cálculos, incluso se hizo un simulacro, lo organizó el PRI en la Cámara de Diputados, un simulacro de lo que le tomaría a un ciudadano de la Ciudad de México votar,
por los jueces de la Ciudad de México y el cálculo es de 7 horas. Es decir, es una cosa tremenda. Esta reforma además ha generado alarma, bueno, con la iniciativa privada, con los inversionistas extranjeros y con los socios comerciales de México. El 90 y tantos % de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Y tenemos un tratado de asociación económica, el famoso TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, y se va a renegociar en un par de años, y ya ha generado alarmas y quejas y reclamos, no solamente por parte de los empresarios norteamericanos, sino del propio gobierno. Entonces, va a tener turbulencias políticas, turbulencias financieras, porque, bueno, tenemos un déficit de casi 6% del Producto Interno Bruto en el gasto público. En fin, va a tener muchos problemas la señora Sheinbaum. Y yo espero... La pregunta es si es el voto popular el método más adecuado para elegir un cuerpo de componente técnico como es el judicial. Pues definitivamente no lo es. La experiencia de Bolivia ha demostrado ser un fracaso y es, digamos, el único ejemplo que existe. La imparcialidad y la independencia de los jueces es absolutamente central y no se puede someter un proceso electoral, ¿no? En donde finalmente acaban, bueno, convirtiéndose en jueces de consigna, ya sea de los partidos políticos, ya sea de los grupos de interés o ya sea de la delincuencia organizada, que en México controla una tercera parte del territorio, según algunas estimaciones. Entonces es verdaderamente, pues es un despropósito, es de un nivel de locura que es difícil de entender, muy difícil de entender y imposible de aceptar. Entonces, esto es algo que de alguna manera ella va a tener que encarar. Yo creo que sí hace falta una reforma al Poder Judicial. Bueno, yo creo que hace falta una reforma al sistema de justicia en México. Tenemos una impunidad crónica del 90 y tantos % de los delitos que se cometen en este país, que son muchos y graves. Y el propio Poder Judicial ha propuesto una reforma o un proyecto de reforma. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es establecer un diálogo, y un diálogo basado en el respeto del otro, en la aceptación del otro, y en la aceptación de que la política es negociación y es diálogo, no es imposición autoritaria. Pero bueno, en fin, eso es. Usted ponía el ejemplo de Bolivia, pero en el caso de Bolivia estaba limitado a 26 jueces y así y todo, cuando se hizo la votación, el 60% de los votos fueron nulos. Ahora me pregunto, en México, hablaba de la delincuencia, hablaba del narco, ¿cuánto pudo influir justamente la delincuencia, el narco y demás componentes para que se politizara prácticamente el Poder Judicial? Muchísimo, muchísimo. De hecho, la delincuencia organizada en México no es un actor que actúe independientemente de las estructuras gubernamentales. El gravísimo problema de gobernanza que tiene nuestro país es que el crimen organizado y el narco está metido en las estructuras de gobierno y lo está desde hace muchos años. ¿Y esto qué significa? Que impone gobernadores, que impone sobre todo alcaldes y que desde luego impone jueces. Y hay ejemplos clarísimos. Evidentemente también las Fuerzas Armadas
están contaminadas del crimen organizado, y ha habido casos muy importantes de generales que han sido juzgados por narcotráfico. Entonces, esto es muy grave, es muy serio, y no sé realmente, no sé dónde va a ir a dar, pues, pero que no va a traer nada bueno, no va a traer nada. Y se va a tener que corregir. Usted describía a Morena como un movimiento que se resiste a ser partido, con componentes del PRI, del PAN. Sin embargo, por ejemplo, la elección de Claudia Sheinbaum estuvo a cargo de Andrés Manuel López Obrador con una vieja estrategia del PRI, que fue el dedazo, claro, durante 71 años. Claro, porque él viene del PRI, él se formó en el PRI, y se formó en el PRI de Luis Echeverría. Era el PRI populista, autoritario, de la década de los 70. Y además ese gobierno llevó una crisis económica que fue el presagio de las que le siguieron. Entonces él, digamos, a ver, lo tiene en el ADN. Y Morena, con todo su ropaje y todo esto, finalmente funciona, pues ya con los métodos del... A ver, el PRI tenía una ventaja. El PRI tenía reglas. Morena no las tiene. Morena es el partido del caudillo. Es decir, el PRI logró, si tú quieres, porque vino de la revolución y de toda una guerra civil, etcétera, logró institucionalizar sus prácticas con leyes no escritas. Esto es el caudillismo, esto es lo que es Morena. Y bueno, casualmente, ahora antes de que Claudia Sheinbaum tomara el poder, la nueva secretaria general del PRI, o la nueva presidenta del PRI, perdón, es una chica joven, que es una incondicional del caudillo. Y el secretario de organización de Morena, recientemente nombrado, es el hijo de López Obrador. Entonces, y Claudia Sheinbaum, ella antes de tomar posesión, digamos que se deslindó del PRI, dijo: yo salgo de Morena, yo voy a gobernar para todos los mexicanos. Así que ella, no sé, que obviamente va a tener que tener alguna incidencia en Morena, pero ¿cómo va a hacer eso? No lo sé. ¿Cómo se explica la popularidad de Andrés Manuel López Obrador? Es alta, es muy alta. Hay controversia sobre eso, porque las encuestadoras serias, y te pongo una que para mí es la que más respeto me merece, que es Mitofsky, pues habla de una popularidad, porque le mide la popularidad, le medía la popularidad todos los días a AMLO. Hablaba del 63.1% esta semana, que no es tan diferente de la popularidad que tuvieron otros presidentes cuando dejaron el poder. De hecho, es un poco más baja, que un pequeño punto más baja que la que tuvo Ernesto Zedillo, ¿no? Lo que sí es muy sorprendente es, y lo dice Roy Campos, que es el presidente de Mitofsky, lo dijo ayer en un programa de radio que le escuché. Este fue el gobierno de los escándalos. Había un escándalo cada tanto, y un escándalo grave, en serio. Nunca hicieron mella en su popularidad. ¿Por qué? Porque tenía un sistema de control político y de control de la información y de propaganda absolutamente fuera de serie. Las famosas mañaneras. Entonces, pues sí, ahora la popularidad no te habla de... Bueno, es importante,
pero vamos a ver la popularidad de su sucesora. Le iba a decir justamente que con las mañaneras, en cierto modo, impuso durante el sexenio la agenda del día de los medios de comunicación. Y hay que ver si Sheinbaum hace lo mismo. Así es. Mira, pero no solo eso, te voy a decir, hablaba con el pueblo, hablaba el lenguaje del pueblo y sobre todo los agravios profundos y muy justificados que tiene la mitad de la población de este país, encontraban eco en las palabras del presidente. Me parece que ahí en ese discurso está la clave de mucho de la genialidad política de este hombre. Marie Claire, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer realmente. Marie Claire Acosta desde la Ciudad de México en esto que ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.